Hola, hola, buenas noches a todos. Esperemos se encuentren bien. Vamos a dar continuación a esta sesión con el tema de enumeración. Ya saben, cualquier duda, por favor, a través del chat. Y bueno, pues sin más preámbulo, le dejamos el uso de la voz a Antonio. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Iniciamos con esta sesión. Bueno, hemos estado viendo en las diferentes sesiones que hemos tenido, diferentes etapas en las cuales hemos nosotros podido evaluar muchos conceptos para lo que es el hacking ético. Una sesión que vimos anterior fue la del escaneo. En esta sesión nos enfocamos principalmente en y tratar de identificar todo aquello que descubrimos en la validación o el perfilamiento de nuestros objetivos, y llegamos al escaneo para validar mucha de la información que pudimos obtener. Yo les mencionaba a la sesión anterior que nosotros podemos tener en el perfilamiento, pudimos haber obtenido 1000 datos que nos permitían llegar a nuestro objetivo. Pero en el escaneo de todo eso vimos que realmente válido eran 100. Estoy poniendo datos por no poner puntos de acceso, ¿no? Y ahora en la enumeración vamos a evaluar si realmente de esos 100 datos, cuántos realmente nos son útiles a nosotros para lograr nuestro objetivo. Muy probablemente sea un aproximado del 10%. Entonces, algo muy importante es que primero debimos de habernos fijado cuál es el objetivo que queremos nosotros hacer. Si es evaluar las vulnerabilidades, bueno, eso nos va a permitir identificar que si existen diferentes aplicaciones que estén montadas, poder saber qué tan vulnerables son, qué tan seguras, etcétera. Pero si nuestro objetivo es un objetivo de acceso a un servidor o a otro tipo de aplicaciones, bueno, en la enumeración tenemos que llegar a esa conclusión si es posible o no realizarla. Ahora, ¿qué es la enumeración? Es el análisis a profundidad de los objetivos. Para esta sesión les voy a pedir, voy a tratar de hacerlo un poco más práctica, les voy a pedir que todos inicien su Kali, todos tengan activo su Kali Linux, para poder efectuar los ejercicios que les voy a estar marcando. Bueno, el análisis es el análisis a profundidad de los objetivos para poder identificar diferentes cosas que nos puedan llevar a lograr nuestra meta. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza esto? Es mediante una conexión activa. Las conexiones activas tienen el riesgo que el objetivo pueda llegar a identificarnos, si tiene un área o si tiene ciertas herramientas para poder detectar intrusiones. La normalidad es que la mayoría de las organizaciones, entidades públicas o personas en específico, pues no tienen un nivel que nos puedan llegar a detectar haciendo una conexión activa, ¿no? Pero bueno, el punto aquí importante es tratar de obtener información que nos permita tener un acceso a nuestros objetivos y con eso evaluar qué tanto potencial va a tener las vulnerabilidades que identifiquemos. Un punto importante es recolectar toda la información que se necesite de tablas de ruteo, usuarios, DNS, dispositivos que estén interconectados en una red para su administración, directorios compartidos, entre otros. Ahora, ¿cómo se evalúa esto? La información, si estamos al interior de una red, es a través del NetBIOS o el NDAP. El LDAP es el Active Directory, o si tenemos un servidor basado en Samba, es un SMB. O sea, permite unificar varios equipos dentro de una misma estructura que nos permiten compartir diferentes recursos. El NTP
Es un protocolo que se utiliza para poder interconectar aplicaciones en diferentes servidores o equipos. Vamos a ver un pequeño video. En este video vamos a poder observar algunas cosas que nos van a dar la explicación sobre lo que es la enumeración, los puntos básicos. En el Inter les pediría a todos que activaran su Kali Linux para poder hacer prácticas. ¿Es bueno obtener más información sensible o de importancia para la compañía? Sistemas computacionales para poder que nosotros deberíamos de manera posterior. Las técnicas que tenemos de enumeración normalmente suelen llevarse a cabo directamente en el entorno de la red de la empresa o de la compañía. Como vimos en el footprinting, este trata también de esto. Se trata de recolectar información para aumentar la posibilidad de éxito de un ataque. El scanning trata exactamente igual de esto. O sea, que todo el ciclo de vida del hacking hasta el momento del ataque consiste en recoger la mayor cantidad de información posible. Lo que vimos en el footprinting es que era una recolección de datos que no requería una conexión o un acceso autenticado con recursos de red específicos. Eso lo vimos en la primera parte. En la parte de scanning vimos que este requiere ya algún tipo de conexión, aunque no autenticada. Puede ser conexión a sistemas internos, externos, y si se tiene que tener alguna actividad clara, aquí es importante eso, una actividad clara y detectable por parte del atacante. Ahora, en la enumeración estamos haciendo aún más angosta la brecha entre el atacante y la víctima a través del vector de acceso, que nos permita comprobar la existencia de muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí ya tenemos que investigar nombres de usuarios, características específicas de los usuarios, características de los servicios, y ya no solamente de los puertos como tal, como lo hacíamos en la parte de scanning, sino también investigar características referentes a cada una de las secciones y de la actividad de los servicios. Por eso, estas actividades suelen llevar a cabo en una red local de una empresa o de una víctima, y por eso para la enumeración se requiere haber tenido un mínimo de acceso por algunas técnicas de scanning u otras técnicas. Entonces, la información típicamente extraída en un proceso de enumeración consiste en nombres de usuario, grupos, recursos compartidos, versiones de programas y servicios. Como vemos acá, típicamente la información que se extrae de un proceso de enumeración consiste en el nombre de usuario, como dice ahí, los grupos, los recursos compartidos, y esto es lo que normalmente tratamos de desarrollar y realizar. ¿Por qué lo desarrollamos aquí? Bueno, porque ahí es en donde hay la mayor cantidad de información de un esperado perfecto proceso de investigación y de tipificación del objetivo a atacar. Esto es la enumeración. La enumeración las tenemos de diferentes actividades o dirigida hacia diferentes entornos. Vamos a ver la enumeración de cuentas de usuario. Esta puede ser llevada a cabo de varias formas. Estos métodos abarcan distintos tipos de ataque. Como vemos, los tipos de ataque son enumeración en vía SNMP, este protocolo, identificación de direcciones de correo electrónico, enumeración con accesos por defecto, que vamos a verlo también a qué se hace referencia, y enumeración sobre IPC, normalmente desarrolladas en ambientes Windows. Entonces, esas enumeraciones de cuentas de usuario, pienso yo que es la principal fuente de información en cuanto a se pueda llegar a obtener, ¿no? Tener acceso de manera más directa para poder enumerar esas cuentas de usuario. Es así que estos tipos, el SNMP, arrancando por él, nos sirve principalmente para acceder a equipos de conectividad como routers, switches y cualquier otro tipo de equipos de la infraestructura del objetivo que estén desprotegidos, pues para llegar a obtener información que nos brinde una visión amplia de lo que es el panorama de
de la topología de la red en algunos casos, de la conectividad de los usuarios y en otros casos otros tipos que de pronto tienen que ver mucho menos con la parte informática, pero sí con la malicia indígena, por decirlo así. Entonces aquí la identificación de direcciones de correo también es importante. En algunas redes de compañías se suele ubicar nombres de correos, en general servicios de red, a través de lo que llamamos los RDAC, que son las reglas de acceso basadas en roles. ¿Qué es esto? Vamos a tomar un ejemplo. En algunas empresas las direcciones de correo electrónico son basadas en los roles. El gerente, entonces el gerente tiene gerencia @laempresa.com, o la gente de ventas o comercial @laempresa.com. En otras empresas se usa el nombre de usuario. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de cada una de estas? Bueno, cuando se tiene una estructura de direcciones de correo basadas en reglas de acceso a roles, entonces uno se da cuenta de la estructura de los cargos de la compañía. Esto es algo que podemos identificar y que nos va a permitir como atacantes tener esa perspectiva. Por otro lado, cuando son las personas, pues ya nos va a permitir no identificar los cargos muy seguramente, sino que nos va a permitir atacar un objetivo con características mucho más personales. Por ejemplo, si esta cuenta se llama Pepito Pérez @laempresa.com, pues hay muchas cosas que podemos saber de este personaje, como por ejemplo el nombre, que puede tener en cuenta la contraseña, Pepito 123, Pepito 2011, y esté directamente relacionada con el nombre. Podemos más adelante también encontrar una cédula de la misma persona, podríamos tener también el nombre del hijo, la fecha de nacimiento, el número de su cédula. Estos son todos los datos que nosotros podríamos empezar a relacionar con las posibles contraseñas del mismo, o sea que estas cuentas son muy importantes para poder enumerar esos usuarios y los posibles puntos débiles de acceso que se puedan aprovechar. Otra de las cosas que son directamente relacionadas con las enumeraciones son las enumeraciones de accesos por defecto. Como lo dice ahí la diapositiva, aquí podrían, digamos, intentar realizarse estas actividades cuando hagamos un ejemplo. Cuando nos encontremos, por ejemplo, en un café internet, intentar de entrar al router o a la pasarela de red de esa empresa. ¿Qué podemos notar? Que allí podemos comenzar a probar diferentes claves por defecto. Por ejemplo, tratar de dar un usuario admin con la clave admin, o admin 123, admin 1234, o admin administrador, o las que son por defecto de cualquiera de las marcas, por ejemplo, reseller, o por ejemplo, administrator o root. Son contraseñas que se encuentran en algunas máquinas por defecto. Entonces la enumeración requiere conexiones activas y válidas al equipo de red de la víctima. Por tanto, esta es una fase que requiere un especial cuidado y en ocasiones de inusitada paciencia. Aquí se requiere demasiada paciencia para este tipo de actividad. También vemos en el tipo de enumeración sobre IPC, aquí lo que podemos evidenciar que esto trabaja sobre sistemas Windows y que está muy en desuso. Hoy en día esto ya casi no se utiliza, pero pues deja ver muy claramente cómo el acceso a ciertos tipos de recursos nos va a permitir tener información muy valiosa para la enumeración que se requiere realizar y tomar esos datos de las conexiones activas y conexiones válidas al equipo víctima. No se puede, pues, bloques de direcciones falsas ni conexiones medio abiertas. Esto requiere, repito, de conexiones activas y conexiones válidas. Es lo que necesitamos para no llegar a hacer algún proceso totalmente que no concuerde con la actividad que vamos a desarrollar. Esto requiere entonces las conexiones válidas y, como se decía, esta es una fase de bastante paciencia. Es lo que tenemos que tener en cuenta para la parte de enumeración. Bueno, cuando hablamos de Linux, en los sistemas Linux la información de acceso de usuarios al sistema se encuentra consignada en la ruta de etc passwd.
Pues si se entra de pronto al Backtrack o algún Linux, hay una lista completa de la lista de usuarios del sistema, con sus respectivos grupos, nombres, la información de la consola por defecto, su directorio home, etcétera. Esto nos va a permitir ver los usuarios del sistema y su nivel de privilegios. Esto es lo que encontramos a nivel de Windows. Ya que Linux, bueno, a menos que exista una directiva de sudo muy clara para ejecutar una orden como superusuario, aquí en Linux cualquier usuario como superusuario va a tener una identificación de grupo 0 y una identificación de usuario con un ID también 0. Si esta persona o este usuario no tiene este ID o esta identificación de grupo o de usuario 0, pues no va a poder ser un root del sistema, y esto nos va a permitir tener un panorama de la información básica de un sistema Linux. Esto es para poder conocerlo más y para poder trabajar sobre este tipo de plataformas. Bueno, cuando hablamos de la utilización de otro protocolo, la utilización de NetBIOS hace posible la existencia de algunas técnicas de enumeración aprovechándonos de sesiones nulas. Estamos hablando aquí ya de lo que es, según vimos la diapositiva anterior, el manejo de enumeración sobre IPC. ¿Qué es una sesión nula? Pues una sesión nula es aquella que establece o que se establece sin requerimiento de usuario o contraseña. Bueno, como lo decíamos aquí, Windows existe o tiene NetBIOS, que es un protocolo que hace cosas de transporte, pero opera. Bueno, aquí de lo que estaba hablando, este es un sistema Linux, es un sistema con un CentOS a 6.10, y nos decía que en la enumeración de los usuarios que se encuentran dentro de su sistema Linux se encuentran marcados en el directorio etc y están en el interior de un archivo llamado passwd. ¿Qué nos indica este directorio? Literalmente nos da el nombre del usuario. Esta parte es que está codificado el password. El password está en un archivo que se llama shadow. Entonces cada usuario tiene un archivo, un hash codificado. Y nos dice cuál es el ID del usuario, el ID del grupo, dónde está su directorio, home. Y esto es importante porque eso nos indica a nosotros si tiene acceso desde el exterior a través de una terminal de acceso. Entonces, si vemos a este usuario llamado Javier, su directorio es home, pero también puede conectarse a través de un bash. No es el caso, por ejemplo, si buscamos otro usuario aquí, este dice tcp-dump, dice no login, lo que significa que no permite que se conecte al equipo a través de una terminal remota. En la capa de sesión principalmente. Usarlo en Windows hace posible que algunas técnicas de enumeración aprovechen el IPC o el Inter-Process Communication o sesiones nulas, aunque repito que pues esto se encuentra ya en desuso y solo la uso como un ejemplo para poder ver de cómo operan ciertos procesos que permiten información de sistemas Windows. En su época estas fueron lo máximo en los ataques y que se establecen sin requerir un usuario válido ni una contraseña, como lo dice el slide. Se establecen normalmente en comunicaciones entre procesos a llamadas IPC, y usándola se puede conseguir información interesante de usuarios, grupos, etc. Aún son posibles hoy en día teóricamente este tipo de enumeraciones, aunque acá podremos ver que hay unas llaves de registro que dan acceso a lo que se llamaría el LSA bajo Windows. Este proceso de NetBIOS o de enumeración por IPC realiza esto, que se realiza es la capa, lo que utiliza él es accesar a lo que se llama el LSA, que es la capa de comprobación de autenticación para realizar ciertas operaciones en el sistema. Como lo que tiene que ver
de pronto como con privilegios, cuando un proceso de pronto requiere cooperación de otro proceso en Windows, pues y este proceso requiere de una autenticación para hacer más eficiente el sistema por el tema de rendimiento. Entonces estos procesos se comunican con este esquema por un recurso compartido común que es el IPC. Y así, pues no se requeriría ningún tipo de credencial de usuario para conectarse entre sí. Estas sesiones se pueden usar pues modificando algunas llaves de registro, pero hoy en día están muy vigiladas por algunos programas internos como el firewall del mismo sistema o algunos antivirus. Entonces, normalmente las sesiones nulas son usadas para comunicación entre procesos IPC. Utilizando una sesión nula se puede obtener todo tipo de información concerniente a los nombres de usuarios, dominios, permisos, políticas, etcétera. Como podemos observar aquí, trae una instrucción que podemos usar directamente en Kali. Yo les mencionaba ahorita que necesitamos que ya tengan su Kali activo. Yo voy a hacer un ejemplo aquí. Si ustedes pueden observar, yo ya estoy dentro de Kali. ¿Qué ejemplo voy a hacer? Lo primero es que para poder hacer un rastreo más específico, voy a usar varias herramientas. Ya las hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, esta herramienta me permite a mí identificar qué equipos yo tengo conectados. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar qué equipos tengo en mi red que me puedan llegar a utilizar. Entonces, ¿qué equipos necesito yo? Yo quiero que nada más me diga los equipos que están activos. Aquí estoy haciendo un escaneo para la universidad, ¿no? Vamos a hacerlo de manera local para saber qué equipos están activos aquí en mi red, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que yo tengo ya 2 equipos activos. Obviamente, si nosotros vemos y ponemos ipconfig de all, nos vamos a dar una idea que yo soy el equipo, o este equipo es el equipo 6. Entonces, de antemano, este equipo queda descartado totalmente, ¿no? Ese no lo vamos a utilizar. Pero tenemos otros conjuntos de equipos aquí. Hicimos una revisión en lo que es en la sesión anterior con el escaneo. Dentro del escaneo, nosotros tenemos que buscar ciertos puertos. Entonces, ¿qué puertos tendríamos que buscar nosotros? Aquí podemos poner puertos de Windows con IPC para que nos regrese qué puertos son los que tengo yo que estar buscando para tener eso en cuenta. Esto para poder hacer una revisión más a profundidad, porque igual yo puedo hacer una enumeración sin conocer los puertos que tiene. Entonces, voy a poner aquí puertos LDAP. Aquí me dice qué puertos son los que debe tener el equipo. Aquí están los puertos que debo de buscar. ¿Sí? 389, 445. También puede ser un puerto RPC dinámico. Entonces, el primer paso que necesito yo hacer es, obviamente, saber qué equipos son los que están activos, ¿no? Entonces, aquí tengo ya varios equipos activos. Voy a descartar mi equipo porque no necesito tenerlo aquí, conectado. En este caso, ya de primera vista vemos que la 9 tiene varios datos, pero necesitamos hacer una revisión más a profundidad. Entonces, lo primero que hacemos es correr un nmap en Kali Linux de una de las direcciones que tenemos, ¿no? Aquí voy a agarrar un equipo, voy a agarrar primero la 1, 192, 168, 100, 1. Esto para poder sacar los puertos que están activos en ese equipo. Debemos de tener en cuenta pues que no es un proceso que sea muy rápido, ¿no? Pero esto nos va a llevar a que nosotros podamos saber
qué equipos son los que nosotros vamos a hacer una enumeración, para no nada más estar haciendo una conexión nula a un equipo que no admite conexiones nulas, ¿no? Entonces, esperamos aquí el proceso. Les pido por favor que todos tengan sus sesiones activas. Ahorita vamos a hacer más pruebas, pero necesitamos que el Kali Linux ya los tengan funcional, ¿no? Si ustedes observan, aquí en este caso me está bloqueando que yo realice este escaneo, ¿no? Entonces voy a cancelar ese equipo no me sirve a mí. Voy a poner otro, el 102, para ver qué me regresa. Si se fijan ustedes aquí, ya me regresó una información detallada de qué tiene de conexiones. ¿Qué puertos son los que nosotros estamos buscando? Bueno, el 445, el 389 y los puertos RPC, que pueden ser dinámicos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, no tenemos puertos que tengan eso, el puerto 89, 88, el 445 no está, no tenemos nada ahí y estamos hablando del equipo número 2. Hacemos el ejemplo ahora con el equipo número 3 para ver qué nos va a regresar. ¿Sí? Otra vez buscamos los puertos que nos tienen que llamar a nosotros. Esto es para envío de correos electrónicos, pero no trae nada que nos interese a nosotros en el caso del puerto 3. Ahora nos vamos a enfocar ahora al equipo número 9. Equipo número 9, vamos a ver qué nos regresa. Esperamos aquí. Ok, aquí ya podemos ver más información detallada. Pero acuérdense que lo primero que tenemos que estar buscando son puertos que nos indiquen a nosotros que podemos conectarnos, ¿no? Entonces, que podamos tener carpetas compartidas o recursos compartidos. Si se fijan aquí dije puerto 45, 445 y aquí tengo un puerto 445. Entonces, este ya se volvió mi candidato. Entonces, ahora sí voy a efectuar una sesión nula. ¿Cómo hago esto de la sesión nula? Desde Kali, aquí se encuentra el comando, tal cual como lo vemos aquí. Tecleamos SMB Client y le ponemos las diagonales. Vamos a buscarlas. Ahí están. Son 4. El equipo objetivo, si se acuerdan cuál era el equipo objetivo, aquí lo tenemos. ¿Sí? Es 192, 168, 109. Luego ponemos diagonal, diagonal, IPC, diagonal, signo de dólares y tecleamos Net use. Tecleamos el signo de dólares, las comillas, menos U y comillas. ¿Ok? Y si se fijan aquí, ya me abrió una sesión. Sí, o sea, ya tengo una sesión. Obviamente, no me firmé con ninguna credencial, pero eso me permite ver cómo me puedo mover. Entonces, si yo le pongo help, me va a listar el contenido de los comandos que puedo yo usar dentro de ese equipo, ¿no? Entonces, lo primero que hago es teclear un ls, a ver si me puede, y ya me dice, tienes un acceso denegado.
Esto lo único que significa es que las sesiones nulas sí las permite, pero no las podemos controlar hasta que no los hagamos o subamos sus parámetros de permisos, ¿no? Que eso lo veremos en una siguiente etapa. Pero este ejemplo me muestra a mí cómo hago las cosas. Ahora, ¿puedo yo hacer lo mismo con mi otro equipo? Si se fijan, el otro equipo es el 6. Yo estoy en una máquina Linux, salgo con quit. En esta máquina Linux yo estoy en una red 10. Hago el mismo ejemplo que hice ahorita. Bueno, primero corro un nmap para saber qué puertos tiene disponibles, porque hay que recordar que no sabemos nosotros si podemos o no entrar. Otra vez aquí está el puerto 445 que había mencionado anteriormente. Aquí lo tenemos. Entonces nos significa que sí es un candidato. Entonces usamos el mismo comando anterior, pero ahora con el número 6, que es la dirección IP. Y aquí, si se fijan, no me permitió conectarme para hacer una sesión nula. Y en el anterior, que fue el 9, sí me permitió. Significa que yo ya estoy aquí dentro del equipo. Lo único que me hace falta es elevar mis permisos para poder utilizar y explotar esta vulnerabilidad. Esta etapa nada más es saber si tenemos opciones para hacer accesos. O sea, en esto que yo acabo de hacer, la evaluación de estos dos equipos me permite a mí definir que la vulnerabilidad de sesiones nulas es viable en el equipo 9, pero no viable en el equipo 6. Aquí está equipo 9, ¿sí? Equipo 6. ¿Sí? Ambos tratamos de hacer una sesión nula, pero uno la bloquea y el otro la permite. Entonces, desde este punto ya estamos haciendo una enumeración, porque estamos validando realmente si nosotros podemos tener los accesos. Continuamos. Dando doble contra slash para canalizar o enrutar el camino hacia la máquina que vamos a acceder, utilizando una dirección IP del objetivo, para este caso 192.34.34.2, contra slash IPC, Interprocess Communicator pesos. Las comillas dobles lo hacemos para identificar un password blanco o un password nulo, y slash u, usuario, también en blanco. Entonces no se requiere de más para la parte de Windows. En Linux, pues básicamente lo que hacemos, se preguntarán de pronto por qué 4 contra slash y no 2, como lo hicimos en Windows. Bueno, acá en Linux el contra slash tiene una función especial. Por eso cuando se desea escribir literalmente el slash, se hace de esta manera, porque una es para hacer scripting y la otra es para identificar netamente el enlace en sí. Por eso se utilizan 4 slash para la identificación del enrutamiento hacia una máquina. Entonces en Linux lo hacemos con el comando smb client, los 4 slash, el nombre de la máquina destino, doble slash, que significa pues solamente identificar este carácter, y PC contra slash pesos, lo hacemos igualmente con el signo de pesos, colocamos las dobles comillas para la etapa de password y menos u para el usuario. Estas son las formas en que realizaríamos una conexión o un levantamiento de conexión de sesión nula contra una máquina. Bueno, dado de que el acceso a las sesiones nulas viene inactivo por defecto en los sistemas Windows actuales, este ataque suele venir acompañado de previas modificaciones del registro por parte de algunos programas de tipo virus, ¿no? Normalmente en la ruta key local machine system current control set control LSA es donde se encuentra el control o el manejo y administración de la habilitación o deshabilitación para el manejo o control de IPC, y aquí pues sería la forma de entender cómo podemos administrar esta parte de la
de las sesiones nulas o de la utilización de IPC en la comunicación de Windows. Como decimos, en el Key Local Machine, en esa ruta encontramos la forma de manipular esta información. ¿Por qué? Porque allí es donde se almacenan las llaves de control, como son el Restrict Anonymous y el Restrict Anonymous SAM, las cuales cuando se ponen a 0 permiten realizar sesiones nulas. Cuando se les pone el indicativo en 1, aumentan unas restricciones, y cuando se ponen en el número 2, restringen completamente el acceso a IPC hasta los casos de interferir en acceso a recursos o procesos, como el acceso a servidores o las impresiones remotas, entre otras actividades. Sería la forma en que podemos manipular. Existen otras cosas muy interesantes en técnicas de enumeración, como el Barner Graving. ¿Qué es el Barner Graving? Pues básicamente es una técnica para enumerar sistemas operativos y para enumerar versiones específicas de servicios en ejecución en el equipo de red de la víctima. Entonces, Barner Graving es una técnica para enumerar sistemas operativos, versiones específicas de servicios en ejecución en el equipo de la víctima. ¿En qué consiste? Pues esta técnica consiste en la extracción de mensajes devueltos por parte de un servidor durante la conexión a un servicio. Dichos mensajes pueden obtener información muy valiosa para un posterior ataque. Esta conexión a esos servicios nos puede servir para obtener información que eventualmente puede ser valiosa, como en casos de conectarnos a un servidor SSH o a un servidor FTP o a una página web. Ellos nos devolverían una versión del servidor, un nombre de servicio, una versión del servicio con los nombres. Ok, bueno. Me pregunta Ricardo, del lado de los servidores ordenadores, ¿cómo se puede bloquear los escaneos del MAP? Hay dos formas de hacer el bloqueo. La primera es, recuerden que hay los servidores equipos, unos tienen todos los puertos abiertos y otros todos los tienen cerrados. Lo primero que tienes que hacer es habilitar tu firewall para detectar cualquier tipo de conexión que sea ICMP. Ese es un primer bloqueo, pero no los puedes bloquear completamente los escaneos. ¿Por qué? Porque si tú en tu equipo servidor tienes una página web en el puerto 80, en donde todo mundo tiene acceso a un intranet u otra cosa, si tú haces un bloqueo de ese puerto 80 para que no pueda recibir un escaneo, literalmente nadie tendría el acceso, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hacer las modificaciones de un ateo de puertos. Esto lo puedes hacer con ciertos softwares en el equipo, de tal manera que públicamente solamente las direcciones válidas que se tengan identificados en una lista de control de accesos, que se les llama ACLs, voy a anotarlo aquí, una lista de controles de acceso, donde tú tengas identificados qué equipos son los que tienen acceso a tus aplicaciones. De tal forma que cualquier otro equipo que no se encuentre dentro de ese listado, pues jamás va a poder identificar el servicio o los servicios que tienes montados. Entonces sí tienes que generar una configuración local donde se genere una lista de control de acceso, donde esta lista de control de acceso te permita evitar que cualquier otro equipo no identificado pueda hacer un escaneo. ¿Continuamos? Nombres específicos, etcétera. Sería esa la información interesante que podemos llegar a encontrar como resultado con Barner Graving. Barner Graving se utiliza mucho por diferentes escáneres de red, como Nmap, el cual tiene una base de datos de expresiones regulares en donde compara los banners que devuelven los servicios con expresiones regulares, las cuales tiene codificadas. ¿Para qué? Pues para determinar cuál es la mejor manera de atacar el servicio y su versión específica. Entonces es importante entender que esto es información relevante para nosotros. Aquí tenemos una imagen de un servicio de Telnet
que se realiza sobre una máquina y como vemos nos está devolviendo información importante sobre el servidor. Welcome pure FTPD, ¿sí? Private SEP, TL. Aquí nos está mostrando una técnica que se llama banner grabbing. La técnica de banner grabbing es utilizada para poder identificar funciones de los servicios que se tienen instalados. Voy a poner un caso para hacer esta técnica. Se utiliza un comando de Telnet. Telnet es un comando interno que permite generar una consola sin seguridad, pero con esto yo puedo hacer una evaluación de puertos, una evaluación de servicios. Voy a poner aquí el servidor, que diga el escaneo que hice previamente. Vuelvo a correrlo para ver que sea válido. Aquí limpio la pantalla y voy a correr un Nmap de nuevo con los direccionamientos. Voy a agarrar de nuevo el ejemplo del equipo nuevo. Pues agarro este equipo, le corro un Nmap. El Nmap me va a regresar qué servicios o puertos tiene activos. Entonces, esperamos de que nos dé la respuesta. Una vez que nos den la respuesta, vamos a usar el comando telnet para nosotros hacer una conexión. Sí. Ok. A ver. Ya nos está regresando la información. Voy a abrir otra terminal nada más para verificar que el equipo esté activo. Sí, sí está activo el equipo. Voy a correrlo. Ok. Vamos a esperar que nos regrese información. Voy a habilitar otros servicios en otro equipo para que tengamos más opciones. Aquí corro otro escaneo de la dirección 6, que era el equipo que teníamos aquí de manera local, para ver qué nos está mostrando. Ok, este reaccionó más rápido, el otro por alguna razón tiene algún problema. Entonces, aquí nosotros vemos que hay varios servicios que tenemos. Por ejemplo, tiene un MySQL, tiene un HTTPS, ¿sí? Y tiene un HTTP. Entonces, ¿cómo yo uso esta técnica? La técnica, bueno, utilizo el comando telnet y literalmente tecleo la dirección del equipo que voy a hacer el escaneo, que es el 6 en el puerto 80. Y verifico qué es lo que nos devuelve. Está en inglés esto. 2.80. A ver. 6 menos P. Ajá. Okay, 80. Si se fijan aquí, le estamos pasando el puerto. Aquí nos dice que no se puede conectar al puerto 80. Ahora voy a agarrar otro de los puertos que vi. Está el puerto de MySQL del 3306. 06. ¿Sí? ¿Sí observan que ya me está pidiendo un usuario y una contraseña? O sea, esto es para que vean de que es viable hacer la evaluación con esta técnica. Entonces aquí estoy evaluando de que sí, el puerto está habilitado. Voy a volver a correrlo. El puerto 80 me dice que no me permite conectarme. El otro puerto que me interesa es el de MySQL. Aquí ya me pidió
un acceso. Le damos Enter. Obviamente estamos evaluando solamente ahorita en este momento las vulnerabilidades que se tienen. Entonces, otro puerto que pudimos identificar, a ver que nos devuelva más, el 443. ¿Sí? Observan aquí tiene POP, tiene MySQL, el puerto 8080. A ver, vamos a ver el puerto 8080. El puerto 8080. A ver qué nos dice. Aquí también nos está diciendo que sí tiene conectividad al puerto 8080. Entonces, todos los puertos nos dicen que sí pueden trabajarse, sí pueden ser accedidos de esta manera. A estas técnicas se le llama técnica de banner grabbing, usando el comando telnet. Si observan cómo aquí ya me regresó esto. Ok. Agarro otro puerto, por ejemplo el 445. 445. Otro puerto que me da respuesta. Entonces, con esto yo puedo estar filtrando qué puertos realmente sí tengo acceso y qué otros puertos no se tienen acceso, aun cuando no me aparezcan en el map. Con esto puedo yo validarlos de mejor manera. Continuamos. LS son información importante, el banner grabbing. Estamos tratando de recolectar información del servidor específicamente. Ahora, la enumeración la podemos también realizar con comandos como netview. En Windows vamos a utilizar este comando para encontrar información que tiene que ver con los usuarios que están conectados en un momento determinado a una sesión con la máquina. Como vemos aquí, encontramos la información de usuario, el tipo de máquina, el dominio en que se encuentra, el usuario que tiene algún servicio arriba, tenemos la dirección MAC de la máquina. A nivel de NetBIOS Name, pues nos va a mostrar la tabla que tiene asociada a esa máquina y diferente información relevante también para este tipo de datos que vamos a buscar en este momento. Bueno, en este proceso de numeración es muy importante que estemos identificando posibles debilidades inherentes ya no a los nombres de usuario, sino a los dispositivos instalados en la red de la víctima. Entonces, una fase bien importante en el proceso de la numeración tiene que ver con el determinar posibles debilidades de los dispositivos instalados en la víctima. Como un ejemplo de ello, una red basada en hubs es inherentemente vulnerable a sniffing y tecnologías de captura e intercepción de información sensible. O sea, como se ve, es buscar debilidades de los dispositivos como tal, no a los usuarios, y recordemos lo que comentamos a nivel de hubs cuando hablábamos anteriormente como algo referente a estos aparatos. Buscar también problemas de configuraciones es algo muy importante y perseguido por los atacantes. Por ejemplo, una copia de los famosos default password o las credenciales por defecto en dispositivos de conectividad. Esto, así no lo parezca, pues se usa mucho a nivel de identificación de problemas. Vamos a hacer un ejercicio. Les estoy mandando una dirección IP en el chat. Todos tienen que tener habilitado su Kali Linux. Y el ejercicio que vamos a hacer es, ahorita contesto tu pregunta, Luis, nada más terminamos de hacer el ejercicio y te la contesto. El ejercicio que vamos a hacer es, primero quiero que me digan qué puertos tienen abiertos. Y de esos puertos, cuáles sí se puede tener acceso a través de la técnica de banner grabbing. Vamos a dar 5 minutos para que hagamos este ejercicio, por favor.
Si alguien tiene dudas o comentarios, pues también los puede poner en el chat. Bueno, mientras realizan el ejercicio, les voy a responder la pregunta de Luis. Luis me pregunta, ¿los gusanos es lo que hacen? Buscar y responden y siembran sus líneas para entrar. Literalmente sí, un gusano es como un robot. Va a estar monitoreando todas las conexiones que tú tienes. No es que se agarren haciendo escaneos, es que tú las generas las conexiones. Al momento de yo de usar el comando que puse hace un momento del SMP, este comando, si se recuerdan, yo estoy dejando una huella en el comando, ¿sí? Miren, por ejemplo, voy a poner la 9, a ver si sigue activa. Bueno, voy a poner aquí 9. Sí, a ver si se puede conectar. Ok, ya se pudo conectar. Y yo en la parte de abajo puedo poner este comando, netstat, y este comando me va a regresar a mí, voy a ponerlo con él. A ver si se saca. Bueno, no encuentro el para filtrar, pero bueno, voy a poner netstat. Y subo aquí las conexiones hasta llegar al punto que me diga. Si tú te fijas, yo aquí tengo una conexión que está en el puerto 39040, ¿sí? Y que va a esta otra dirección donde me estoy conectando literalmente, que es esta conexión que tenemos aquí, ¿sí? Esto que vemos aquí es esto que tenemos acá arriba. Entonces, si tú puedes observar, un gusano está revisando cuáles son tus conexiones que estás realizando. Y esas las aprovecha para poder ingresar. Muchas veces se disfraza hasta del mismo código que tú estás transmitiendo. Si yo aquí puedo conectarme y establecer una conexión y empiezo a subir archivos, es el momento en el cual un gusano, una vez que ya tiene infectada tu máquina, se va a transferir. Entonces, esta es de la forma en como un gusano trabaja. Regularmente puedes tener los más avanzados, unos gusanos con robots que sí te hagan escaneos y se muevan, pero cuando se hace un escaneo se genera una actividad, cosa que no pueden hacer los gusanos porque lo primero que tienen que cubrir son sus huellas antes de que alguien más los detecte. Del ejercicio, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿Qué puertos están abiertos? Escríbalos en el chat, los puertos que están abiertos. Port static. ¿Quién me dice port static? ¿Qué significa? ¿Están filtrados los puertos? Vamos a ponerlo aquí. A ver qué me regresa a mí. ¿Se fijan? Sin embargo, yo puedo hacer algo extra, ¿no? Con esto. ¿Cómo qué? Bueno, algo simple. Puedo abrir un navegador, que es otra estrategia. Y aquí teclear directamente la dirección 28214 para ver si tiene una página web, ¿no? Nada más, ese es el objetivo. Esperemos que nos dé respuesta. Ok, bueno, al parecer no quiso. Micali. Pero lo podemos hacer desde fuera. No, 170, 80, punto 28, punto 214. Tratando de identificar a ver si me muestra algún tipo de página o algo, ¿no? Si ustedes observan, aquí no me está mostrando ningún tipo de página. Pero ¿cómo yo puedo saber si tiene algún puerto de los que yo necesito están activos? Acuérdense de la técnica que estamos buscando ahorita. La técnica banner grabbing. Uso Telnet
tecleo 170.80.28.214 y espacio y el puerto 80, ¿no? A ver si me da respuesta. Para eso es esta técnica. Igual, el Nmap, si yo quiero saber si tiene una página web, no me la mostró ahí porque está filtrada, porque no estoy en la lista de control de accesos, lo que sea. Yo aquí le pongo -P. Si el puerto no existe o está cerrado, me lo va a poner, si está cerrado, me lo pone cerrado como un close. Si está filtrado por un firewall, va a ser abierto, open filtered o close filtered. Pero si existe, pero no está a la vista, me lo va a aparecer como filtrado. ¿Sí se fijan? Otro puerto que puedo poner, el 443. Aquí tenemos otro ejemplo. Son estrategias que se utilizan para poder identificar las vulnerabilidades. Ahora, no veo ningún otro puerto. O sea, yo puedo hacer un escaneo de todos los puertos que existen, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro. Sí, puerto desconocido, pero está abierto. No me apareció en la primera lista. ¿Sí se acuerdan? Aquí está la primera lista. El map 170, 80, 28, 214. 214. Pues en esta primera lista no me aparece en ningún momento ni el puerto 80, ni el 40, ni el 80, ni el 443, ni el 11022. ¿Sí se fijan que no aparecen? Entonces, si no aparecen, pero yo puedo hacer un escaneo, creo que son 65,000 puertos. O sea, muchas veces sí tienes una lista de control de accesos que no te van a mostrar esa información. Aparece que está caído. Sí, algunas veces si tú haces el intento varias veces, te va a bloquear. Pero, si ustedes pueden observar, el servidor sí está activo. Ese equipo sí está activo. Pueden a lo largo para dejar pasar un espacio de tiempo, dice, fue un solo intento. Claro, o sea, puede ser un solo intento tuyo, pero acuérdate que somos varios los que estamos intentando hacer. Les voy a pasar otra dirección para que también puedan hacer pruebas. Ahí les va otra dirección, 170.80.28.213. Háganle las mismas pruebas. A mí no me deja ver los puertos. Acuérdense que esto es también cuestión de paciencia y si ahorita ya hay muchas personas que intentaron hacer lo mismo, el equipo está preparado para reaccionar a ello. Entonces les va a bloquear las cosas. Les pasé otra cuenta. Ahorita mientras continuamos viendo el video, pueden seguir con esa cuenta. Y ahorita les paso otra adicional. De configuración. Una de las técnicas más frecuentemente usadas por los atacantes es esta y con mayor margen de éxito. Es la de probar autenticación por defecto en dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Estar probando todo lo que tiene que ver con comunicaciones y con accesos por defecto en cada uno de los dispositivos de red que se estudian. En esta pantalla que vamos a encontrar en el siguiente slide, en consulta de password por defecto, que es lo que vamos a ver, nos muestra una cantidad importante de contraseñas por defecto para una cantidad también muy buena de dispositivos. Esto es algo... Esta parte también es importante que la puedan ustedes ver. Una vez que ustedes identifican que un dispositivo, sea de la marca que sea, ustedes pueden buscar, tratar de acceder a ellos con las contraseñas que vienen por default. Acuérdense que el método KEYS, ya identifiqué el equipo, lo primero que voy a hacer es usar los que son las contraseñas que tienen por default en la marca del equipo. ¿Sí? Hay empresas que se enfocan, aquí está este equipo, si nosotros podemos observar en el escaneo que hicimos,
¿Viste el escaneo? Entonces tengo este equipo que es un Huawei que viene siendo mi módem. Y si yo tecleo esa dirección en el navegador, me aparecen la página, el bienvenido. Y lo que tendría yo que hacer sería buscar este modelo de Huawei para ver cuál es el usuario y la contraseña por default. A veces es admin, no me la sé la contraseña, pero estoy haciendo un intento por default. Aquí me dice que no es correcto. Entonces, lo que tendría yo que hacer, el siguiente paso es buscar lo que viene como un estándar por default, ¿no? Que ya vienen en diferentes sitios donde nosotros podemos bajar las contraseñas más comunes que existen para poder identificarlas. Esta dirección que nos muestra aquí de Phenoelite ya no existe como tal, pero ustedes pueden buscar otras direcciones. En internet hay muchísimas. Aquí podemos modems, usuarios y contraseñas. ¿Sí? Aquí está, lista de contraseñas predeterminadas de muchos equipos. Aquí estoy poniéndoles un ejemplo. Entonces uno puede empezar a buscar y nos van a empezar a aparecer listados de equipos y todo, y con eso nosotros podemos llegar, por ejemplo aquí dice contraseñas por defecto de routers ADSL. Nosotros podemos evaluar esa vulnerabilidad. En esta etapa solamente es evaluación. Si pueden obtener acceso está bien, pero nada más es validar si pueden ustedes usarlo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Que hay que llevar a cabo siempre. Otra herramienta que podemos ver para la parte de numeración son las famosas PC Tools, ¿sí? Pero aquí vemos en esta diapositiva que encontramos en una página que vamos a ver más adelante en los laboratorios, como la vemos aquí, el edit-us.org/dpl/ una cantidad de marcas como Tricom, como Linksys, como D-Link, como etcétera, Cisco, y vemos a ver los diferentes modelos, Tricom Cell Flex, el Tricom Lamplex o el Office Connect, y las versiones de esos equipos, y vamos a ver los tipos de acceso a nivel de Telnet, Multi, Telnet. Vamos a ver el usuario que hay que digitar, el password que hay que digitar y los privilegios con que uno ingresa en esas máquinas. Entonces comentábamos hace un rato de la posibilidad de en los cafés internet o en cualquier parte tratar de acceder al router o a la máquina que controla la comunicación, y esto nos va a permitir tratar de probar este tipo de password que encontramos en esta página, y de verdad que las experiencias que he tenido con esto han sido muy alentadoras porque son muchos, pero muchos los casos en los que he tenido éxito tratando de ingresar o tomar control, consultar password por defecto en esos dispositivos. Es lo que normalmente debemos hacer, y de verdad que es muy interesante y muy efectivo el tema. Cuando hablamos de otras herramientas para este tipo de trabajos, hablamos de una muy interesante creada que se llama PC Tools. Es una suite de herramientas de numeración desarrollada por Sysinternals, una empresa que hace muchos años pues Microsoft compró y que fue creada por el señor Mark Rutte. Esta herramienta tiene una serie de programas o de utilidades que voy a nombrar específicamente, como son PSSec, que ejecuta procesos remotos, PS Files, muestra remotamente archivos abiertos, PGetSeed, el PS Kill, el PS Info, el PS List. Estas herramientas que está mencionando aquí en el video son útiles, pero siempre y cuando ya hayamos tenido un acceso de primera instancia, aunque sea un usuario común dentro de un equipo. Son herramientas que se trabajan online, no necesitan instalarse y que pueden ser utilizadas o copiadas al equipo y directamente ejecutadas en ese equipo remoto. El Logit On, el PS Log List
el PS Password, el PS Service, el PS Shutdown, el PS Suspend y el Uptime, que tienen diferentes actividades dentro de lo que es la parte de numeración. Entonces PSSec nos permite con su utilidad la ejecución remota de comandos y de poder administrar varios servidores remotamente, y más adelante veremos cómo se usa cuando tengamos credenciales válidas básicas sobre los equipos. Veremos cómo nos va a servir para la etapa de hacking de servidores de Windows y sesiones remotas de tipo consola, lo que vamos a poder utilizar y conocer de estas herramientas. En esta pantalla vemos que PSSec se utiliza de manera muy sencilla. Aquí les voy a mostrar algo que les había dicho anteriormente de respecto a cómo investigar, ¿no? Les mencioné que este es el router que yo tengo aquí en mi casa. Entonces observan, esta es la dirección IP, la puse en el navegador, probé un usuario, no me lo supe, después hago directamente aquí, me dice qué modelo es, lo tecleo aquí, lo busco, ¿sí? Y aquí me dice cambiar contraseña, busco y me dice aquí, teclea root y el usuario admin, es un usuario común. Tecleo admin y en este momento ya tuve acceso a mi equipo. Desde el principio yo no sabía esos datos, ¿no? O sea, porque regularmente no me gusta estar cambiando ningún tipo de cosa en los equipos que que da el proveedor de internet, porque después son sujetos a que por eso te digan que no tienes garantía o algo. Pero este es un ejemplo de lo que estoy mencionando, ¿no? Una vez identificado el equipo, tú puedes probar con los accesos más simples para poder tener acceso y hacer el cambio o meterte a un equipo determinado. Eso lo puedes hacer dentro de tu propia empresa o en tu casa, o sea, identificar el equipo donde estás conectado. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a empezar a trabajar con una serie de comandos para hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio para poder tratar de validar un servidor y obtener información. Aquí estoy en mi Kali, les pido que todos ingresen a su Kali, Linux. ¿Sí? Hablo en una terminal y lo primero que voy a hacer yo es que voy a elegir un objetivo. ¿Sí se acuerdan que la sesión anterior yo agarré la página de una escuela, que es la universidad, ¿sí? Este es su dominio, OneEduMX. Entonces lo primero que voy a hacer es ver si está activo el dominio, ¿no? Esto a ver si me regresa la IP. Si se fijan aquí ya me regresó la IP, que era lo que yo estaba buscando. Posteriormente voy a saber cuáles son los DNS que lo resuelven. Uso el comando traceroute, tal cual, y tecleo el dominio que quiero investigar. ¿Sí? Aquí me dice que va al 10.0.2 y luego después pasa a otros, que estos son los DNS de mi equipo. Pero ahora yo quiero saber exactamente qué DNS tiene el dominio OneEduMX. Uso un comando que se llama fierce. Se los voy a anotar en el chat. ¿Dónde está chat? Chat. El primer comando que usé fue el ping. El segundo es traceroute. Y el tercero que voy a usar es fierce. Entonces, ¿ya lo vieron? Ahora, ¿cómo se usa el comando fierce?
¿Me siguen escuchando? Ok. Ok, el comando fierce se usa, pones fierce, luego después guión DNS y agarras el dominio que quieres investigar. Y aquí en este momento el equipo te va a empezar a resolver todos los dominios y subdominios que están conectados directamente con ese dominio principalmente que estoy investigando. Les pido a ustedes que ustedes elijan un objetivo, el que ustedes quieran, y anótenmelo en el chat, por favor. Y hagan esto mismo que acabo yo de hacer. Primer paso, vean si está activo con un ping para ver si les devuelve la dirección, como lo hice yo aquí. ¿Sí? Aquí me devuelve la dirección que me responde ese servidor. Después usé un traceroute para saber por qué ruta se iba para resolver ese dominio. Y posteriormente uso el comando fierce para obtener información de todos los equipos, todos los hosts, dominios que están relacionados con este dominio de Duan MX. Ok, muy bien, Ricardo. edutlonline.net. Pongan por favor sus objetivos y hagan el mismo proceso que les estoy mencionando para que empecemos con lo que es la enumeración. Hasta ahorita nada más Ricardo ha tecleado su dominio, que es su objetivo. ¿Alguien más? UAS EduMX, perfecto. Te me trazó 21 rutas, ¿sí? Cuando te aparece con los asteriscos, lo que significa es que está pasando por un firewall de filtrado o un gateway de paso, que no te va a regresar direccionamientos, porque lo único que hace es que agarra el tráfico de un lugar y lo transfiere a otro punto. ¿Quién más ha puesto sus dominios? Nada más tengo Udoline, UAS, Joinet, Pemex. Bueno, Pemex es todo un caso. Pero bueno, los dominios de Pemex no se encuentran exactamente en sus propios servidores. Son dominios aparentes, son servidores aparentes, no de manera directa. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Ok, acá en el caso mío, me dice, detecté un host de nombres, o sea, 29 subdominios y otros subdominios que están en estos rangos, ¿no? En el 187, en el 192, 198. Y nosotros vemos aquí que viene un conjunto de datos, ¿no? Ahora, yo puedo obtener más información, ¿no? Acuérdense que vimos el whois, pero en una página. Ahora vamos a hacerlo directamente desde Kali. Agarro el dominio, ¿sí? Y veo a ver qué me dice. Aquí está One, cuándo fue creado, con quién fue registrado, el nombre de la persona, sus DNS que tiene. Ok, y una vez que haga esta parte, voy a teclear aquí el comando que usé, whois -dominio. Dominio. Ejemplo, whois OneEduMX. Eso es para que tengan un ejemplo. Ahora vamos a usar otro comando para obtener más información. NSLookup. Lookup. NSLookup. Lo tecleo y lo siguiente que voy a poner es el servidor. ¿Recuerdan las direcciones que tenemos aquí de los servidores? Aquí hay varias. Por ejemplo esta. 192, 100, 162, 1. 192, 100, 162, 1. Voy a ver si es correcto. Sí.
Entonces, aquí tecleo luego pongo en modo de depuración y tecleo el nombre del dominio. Y aquí ya me regresa más información respecto a esto. Sí, ahora, un punto importante aquí es para poder ubicar, ¿ok? Los comandos tal cual son nslookout y luego tecleo server, dirección IP, y después set debug y el dominio, en ese orden. ¿Sí? Obviamente el dominio va sin los paréntesis de mayor y menor que, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí me arroja más información respecto a cómo está estructurado este servidor. Ahora, si yo quiero ubicarlo, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está ubicado literalmente ese servidor o ese direccionamiento? Tecleo esta dirección. Se las voy a poner aquí. Esto es para ubicarlos geográficamente, ¿no? Entonces tenemos aquí la dirección 192, 168, no, 192, 100, 162, 50. Le doy aquí y en la parte de abajo me dice, está en México, la localización es Tepic, Nayarit, el segmento de red, aquí me dice el código postal, las coordenadas, eso es por si lo quiero buscar en Google Maps. ¿Quién es el proveedor de internet? Ellos mismos son proveedores de internet de este dominio o de este direccionamiento. ¿Y cómo se llama la organización? Ahora, hay otra forma de obtener enumeración, ¿sí? Por ejemplo, aquí le doy quit, le doy exit, y hay un comando que se llama amap, ¿sí? Le pongo amap -bqb y la dirección IP. En este caso, aquí la tenemos, la dirección que pusimos acá. Vamos para que la veamos. 192, 160, no, 100, 162, 50. Es amap -bqv. Y el puerto, me faltó el puerto. Puerto 80. Si observan, voy a anotarlo aquí. AMAP, esto es para obtener información respecto a cómo está trabajando. Aquí que me regresó, si ustedes se fijan, el banner me dice que es un servidor Apache, la versión que está, ¿sí? Si requiere, tiene el encabezado principal del direccionamiento del servidor, aquí me lo trae, cómo se llama, o sea, viene mucha información aquí. Acuérdense que la numeración es eso, validar y obtener más información. Entonces anoto el comando, es amap, -bqv, dirección IP, puerto. Entonces un ejemplo, amap -bqv 192 100.162.50 espacio 80. Ese es otro de los que pueden usar ustedes. Hay otro comando que pueden usar para hacer la validad, se llama nicto. Voy a teclearlo aquí, nicto. ¿Cómo se usa ese? Tecleo aquí nicto, -h, es el host, la dirección IP, el puerto que quiero investigar, lo voy a poner puerto 80, a ver qué me regresa, ¿no? Si se fijan aquí, en la otra vimos, todo esto me regresó aquí y me dice, es un servidor Apache, tiene un anti-hijacking, obviamente no tiene mayor nivel de seguridad, y me dice que para entrar requiere una autentificación
en el servidor Nervo. Entonces voy a ponerlo aquí, nicto -h host -p puerto. Entonces pongo nicto -h como ejemplo. $192 nicto 100 162.50 menos P 80. ¿Sí? Se los escribí en el chat. Les voy a poner unas prácticas. La semana pasada dejé unas prácticas, pero no recibí mayores comentarios. Me gustaría que sí hicieran las prácticas, porque si no, pues se vuelve más teórico esto y ya de por sí hay mucha teoría. Bueno, ¿qué se va a elaborar? Una enumeración, prácticas. Entonces lo que se va a hacer es una enumeración, conectarse a una red local indicada y hacer la enumeración así como yo lo estuve haciendo. ¿Usando cuáles? Pues las herramientas que vimos. La herramienta de escaneo local, la herramienta de Nmap para ver los puertos, y estas herramientas que les acabo de mostrar, que son la de Nicto, la de AMAP, la de Juiz, y eso no tanto porque es un ambiente local. Usar la del SMB Client para ver si se pueden conectar al direccionamiento. Entonces esta es la primera parte. La segunda parte van a ser una validación de las siguientes direcciones. Sí, igual ustedes pueden poner direcciones que ustedes quieran, ¿eh? Ahora, esto es la segunda parte. La tercera parte es básicamente realizar las actividades, pero ahora eligiendo ustedes 20 empresas que ustedes quieran probar sus vulnerabilidades para poder primero hacer un escaneo. Si es posible, hasta hacer un footprinting, que es el perfilamiento de las 20 empresas. Después un escaneo y después hacer una enumeración, ¿sí? de estas 20 empresas que se pongan a ustedes a investigar. Y si ustedes consideran, les voy a pasar una dirección para que me las envíen. Es importante que si me las van a enviar, venga con una etiqueta que diga que es de este curso, y para poderlas analizar en la siguiente sesión. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿A qué se enfrentaron? ¿Cuáles problemáticas tuvieron para poder elaborar eso? Si tengo una IP pública y riesgoso hacer esto, es mejor que lo hagas para que sepas a qué te estás enfrentando. Si tú no quieres exponer tu IP, pues tú no, pero alguien más sí la va a poder exponer. Entonces, no se lo digas a demás compañeros, pero tú puedes hacer pruebas para validar tu nivel de seguridad. El servicio de no IP sirve para protegernos. Cualquier servicio que te dé un redireccionamiento te ayuda para protegernos de primera instancia, pero hay estrategias para podértelo saltar. Entonces, hackers novatos no lo van a poder pasar, pero quien ya tiene más experiencia, pues se lo puede saltar sin ningún tipo de problema. Ok, pues entonces con esto damos terminado por esta sesión. Cualquier duda que tengan técnica, igual se la pueden mandar directamente a Antonio, o si quieren a mí. Y pues entonces los esperamos la siguiente sesión. ¿La siguiente sesión qué estaremos viendo, Antonio? Ya empezaremos con explotación. Ok, entonces para que igual tengan a la mano su máquina con Kali, y los esperamos aquí el próximo jueves.